A Pedro Lastra le tengo que agradecer que haya estado desde el comienzo. Cuando digo desde el comienzo del proyecto, hablo casi de 5 años, cuando ni siquiera nos atrevíamos a hablarlo en voz alta. Era una ilusión íntima de 2 amigos que se querían. De modo que él es un testigo y culpable de que esto siga adelante. Charo Prado presenta a Pedro Lastra, es poeta sevillana, tiene 2 libros de poemas en 2 editoriales bien reconocidas de la ciudad, y ya hace unos años expresó su admiración por Pedro Lastra, quien leyó hace un tiempo, ¿no? Ella me pidió expresamente que le gustaría presentarlo. Yo se lo agradezco y lo dejo que lo haga en estos momentos. Gracias. Buenas tardes. La poesía es una casa común, amplia, diversa y viva, con los únicos límites de la lengua que afortunadamente compartimos tantos a uno y otro lado del Atlántico. Esa casa nuestra de aire toma cuerpo esta semana de convivencia y de intercambio, de escucha atenta a la palabra de los poetas que han venido a visitarnos desde ciudades a veces tan lejanas. De estos poetas, algunos, Pedro Lastra, entre ellos, llevan años viajando de una punta a otra del planeta sin olvidarse nunca de su patria. Chileno de Chillán, crítico, investigador, académico, maestro de maestros, hombre sencillo, exiliado, poeta. Conocí a Pedro Lastra una tarde de junio de 2002. Vino a Carmona invitado por Fran Cruz a leer sus poemas en la biblioteca municipal. Mientras lo escuchaba, no pude evitar el temblor. ¿Quién eres tú, que a mí tanto te pareces?, habría dicho Saramago. El temblor que provoca la poesía cuando nos toca. Hubo luego tiempo para el paseo, para la charla amistosa. Me sorprendió de Pedro tanto como la fuerza inquietante de su poesía, su talante humano. Cercano, sencillo, extraordinariamente humilde. Curioso, nos preguntó a los que le hacíamos aquella noche de anfitriones al pasar junto a la puerta de Sevilla, ¿de cuándo son estas murallas? Conserva Pedro la curiosidad de los niños, el afán permanente de saber de los verdaderos maestros, el espíritu inquieto del viajero que quiere conocer los lugares y sus tiempos, quizás para viajar por y a través de ellos y después escribirlos. Ya entonces hablaban Fran Cruz y Pedro Lastra de crear una casa para la poesía en estas tierras nuestras. Y hablaban con pasión y entusiasmo de ciudades en las que la gente hacía cola para escuchar a los poetas, incluso llenaban estadios, y eran capaces de pararse en medio del ajetreo diario y la a veces difícil lucha por la subsistencia, solo para leer, escribir, escuchar poesía. Nada más y nada menos. Semanas más tarde, mi amigo Fran me sorprendió con el mejor de los regalos. Pedro me había dejado en su casa una copia manuscrita de Informe para extranjeros, un poema hermosísimo en el que el poeta atraviesa las fronteras del tiempo y del espacio para encontrarse así con su padre. En el poema hay una caja de música que se rompe y unas flores. Todo sucede en Chillán, en Isla Negra, en Santiago. El último verso dice: que no haya tristeza. Por todo esto, y por la lectura secreta, atenta y siempre sorprendida que me han regalado estas últimas semanas los versos de Pedro desde que Fran me propuso presentarlo, es para mí un honor, un orgullo y una emoción íntima estar aquí hoy. Pedro Lastra fue un poeta joven, autor de los libros La sangre en alto, Traslado a la mañana y Éramos inmortales. Un poeta joven que se imaginaba viejo y olvidadizo, casi incapaz de recordar, sentado en un parque, quién había sido, las ciudades que habitó, el amor, pero siempre indignado del mundo. Un hombre maduro cuyo prestigio como profesor, crítico e investigador es autor de ensayos sobre Luis Cernuda, Enrique Lin, Julio Cortázar, Óscar Jan, José María Arguedas, Pablo Neruda
y responsable de diversas antologías de poesía hispanoamericana actual, de la poesía amorosa en lengua castellana, del cuento chileno, cuyo prestigio como investigador, ocultó al mundo, excepto para unos cuantos privilegiados, su labor como creador. Un poeta furtivo casi, que sin embargo sigue escribiendo y en 1979 publica la primera versión de Noticias del extranjero, libro que sigue trabajando y puliendo con paciencia de orfebre hasta 1998, en que se publica por última vez. Un hombre ahora, qué paradoja que ya pasa de los 70 y sigue vivo, escritor en activo y enamorado. Un poeta al que en España se empieza a reconocer en lo que vale. Así tenemos aquí editados sus libros Canción del pasajero en 2001 y su antología más reciente, Datos personales, en la colección Palinsecto que dirige Fran Cruz. Poco más puedo decir. Los poetas lo son más que nunca en sus versos y los de Pedro se defienden solos. Vamos a escuchar en su voz poemas del destierro, de la paz y de la guerra, del tiempo y el sueño, de los territorios intermedios y su confusión, de sus amigos en la palabra, escritores, personajes literarios, viajeros y maestros, del tiempo que huye, de la muerte, de sus muertos, del amor y la inocencia y su avaricia y su valentía, del amor como fe y renacimiento, como entusiasmo, pero también de la conciencia de sus límites y su temporalidad, de la naturaleza, de su ser en sí y su sabiduría, de la fascinación y el pasmo que provoca en el poeta, de la infancia, territorio de indios y vaqueros, de la memoria y el olvido, de la palabra y sus límites, y de la pausa y del necesario silencio. No son, desde luego, poemas simples, aunque sean sencillos. Ante todos ellos, el lector, el que escucha, se ve obligado a vaciarse, a silenciar el rum-rum interior y abrir la puerta a estas islas de palabras en medio del olvido y del destierro, para conocer a Pedro, para reconocerse. Y ya termino. Gracias, Pedro, por haber venido hasta aquí, por tu apoyo a esta Casa de los Poetas todavía en pañales, por escribir. Gracias a vosotros por estar ahí escuchando. Ojalá que entre nosotros, por el instante brevísimo de esta tarde, Pedro Lastra, poeta desterrado y del destierro, encuentre su casa de más aire y pueda terminar diciendo, de alguna manera, a mí me gustaría quedarme con ustedes. Yo ya he dicho en más de una oportunidad, cuando escucho estas presentaciones tan cordiales, que siento que lo que se dice es sobre otra persona, no la que soy, pero sí la que me hubiera gustado ser. Muchas gracias a Chari por esta presentación tan cálida y cordial, a Chari y a Fran, que han hecho posible esta reunión y mi presencia aquí con tantos amigos que quiero y admiro, y por la compañía de todos ustedes. Y además, en el caso particular de Fran y de Chari, el hecho de que ellos se hayan esmerado en publicar esta antología con la que me sorprendieron en el aeropuerto hace unos días, y que es un libro muy hermoso. No digo que es bueno, digo que es hermoso, como por el esmero, la presentación gráfica, el cuidado y el amor con que ha sido dispuesto y editado. Dice Fran que soy un culpable también de la organización y del proceso de fundación de esta casa. Lo único que quiero decir es que por una vez soy un culpable feliz. Voy a leer algunos poemas que están en la selección preparada por Fran,
con el título de Datos Personales, al que aludió Chari en esta presentación, que me ha conmovido muchísimo y que me seguirá conmoviendo, y también algunos textos que no entraron en esa selección y que han aparecido o aparecerán en otros libros. Y para que nos conozcamos o para que empecemos a conocernos mejor, se me ocurre leer un libro que es un poema que da título al libro, que se llama precisamente Datos Personales. Empezaré con eso y tendré en cuenta el tiempo, por cierto, cuidadosamente. Mi patria es un país extranjero en el sur, en el que vive una parte de mí y sobrevive una imagen. Hace tiempo el país fue invadido por fuerzas extrañas que aún siento venir en las noches a poblar otra vez mis pesadillas. Yo vivo también en un país extranjero, en el cual me dedico a inocentes e inútiles tareas y en el que seguramente moriré a la hora señalada, como suele ocurrirle a la gente en lo que llaman su propio país o su país ajeno, pues no hay sino distancias mayores o menores de frontera a frontera, con líneas divisorias que uno mismo dibuja. A veces yo recuerdo el país en que nací y veo, como siempre, sucesivos fantasmas, entre los cuales fui uno más, por un tiempo que me parece muy largo y muy rápido, ahora reducido a simples años luz en la memoria de una tarde en un parque, una conversación en un bar o en la esquina de una calle cualquiera por la que pasan sombras de pájaros, voces indescifrables. En tales ensoñaciones se van uno a uno mis días sin hacer nada que me encomiende a la posteridad. Ya hablaremos de nuestra juventud, que, como dice Chari, fue un poema que yo escribí cuando era muy joven. Ya hablaremos de nuestra juventud, ya hablaremos después, muertos o vivos con tanto tiempo encima, con años fantasmales que no fueron los nuestros, y días que vinieron del mar y regresaron a su profunda permanencia. Ya hablaremos de nuestra juventud casi olvidándola, confundiendo las noches y sus nombres, lo que nos fue quitado, la presencia de una turbia batalla con los sueños. Hablaremos sentados en los parques, como 20 años antes, como 30 años antes, indignados del mundo, sin recordar palabra, quiénes fuimos, dónde creció el amor, en qué vagas ciudades habitamos. Un poema exiliar, como los llama mi amigo de María, Juan Gelman, que se titula Puentes levadizos y que está dedicado a mi amigo Oscar Ján. Puentes levadizos. ¿Quién es este monarca sin cetro ni corona, extraviado en el centro de su palacio? Los inocentes pajes no están más. Ahora cada uno combate por un reino sin dueño todavía. Las damas de la corte preparan el exilio. ¿De quién pues esta mano inhábil, estos ojos que solo ven fronteras indecisas,
o el viento que dispersa los restos del banquete. Llegué tarde, no tengo nada que hacer aquí, no he reconocido los puentes levadizos y ese que se tendía no era el que yo buscaba. Me expulsarán los últimos centinelas despiertos, aún en las almenas. También ellos preguntan quién soy, cuál es mi reino. Aquí recurro a ese viejo procedimiento de la máscara o del otro en un poema en el que habla Don Quijote, y su título es Don Quijote impugna a los comentadores de Cervantes por razones puramente personales. Habla Don Quijote. Seco, apergaminado por las largas vigilias, leo una vez y otra la misma historia de esa Dulcinea, que no es historia porque yo la veo claramente detrás de las paredes y en las hojas del bosque rumoroso, que son las que mejor cuentan su historia. ¿Cómo van a saber lo mismo que yo sé? Gentes que solo saben refocilarse en su ceguera, ayudados por turbios lazarillos, malandrines, falsos comendadores que nunca vi en mis libros verdaderos. ¿Cómo van a saber si aquí el que ama a una mujer soy yo? Y si no fuera por el bueno de Sancho, a quien le basta creer para mirar, y que ama todo cuanto sus ojos miran, más valdría, como dirá Vallejo cuando yo me haya muerto, que se lo coman todo y acabemos. Hay aquí una cierta canción del pasajero, un texto muy breve, que está dedicado a otro de nuestros amigos y compañeros presentes, que es Eugenio Montejo, y cuya lectura de uno de sus libros y de muchos poemas generó a su vez este brevísimo texto. Canción del pasajero, a Eugenio Montejo. Me despido del siglo que nos llenó de ruidos y de máquinas y desterró el silencio y alargó nuestros días sobre asolados campos. Casi letanía. ¿Quién buscará por mí? ¿Quién, Señora, buscará por nosotros, por ti? ¿Quién buscará la otra parte de mí? Señora de no ser más, Señora del extravío. ¿Cómo será, Señora, verte y no verte más? ¿Cómo será mirar tu neblinosa figura que se aleja? Esto lo escribo apenas porque estamos en mundos distintos. Yo caigo poco a poco en las tinieblas exteriores y ahora soy un hueso que flota en el espacio. La otra versión. Hay un verso aquí, como advertirán, que no me pertenece, sino que pertenece a Robert Desnos. La otra versión es la que escribo en sueños. Una voz que la letra retiene repitiéndola como una línea de Robert Desnos. Tanto soñé contigo que pierdes tu realidad. La otra versión eres tú, sigilosa,
cuando tus días pasan de largo a mi lado, cuando el viento derrama tu cabellera sobre mi memoria. Quiero leer ahora un poema elegíaco dedicado a un amigo que sin duda lo fue de muchos de nosotros, el poeta catalán Javier Lentini. Yo fui amigo por muchos años de Javier Lentini, y ayer cuando se hablaba de las publicaciones que en España trataron de tender un puente entre la península e Hispanoamérica, yo volví a recordar a Javier, cuya revista Hora de Poesía, que cumplió 100 números, de los que publicó 100 números, estuvo siempre atenta a nuestros trabajos en Hispanoamérica. Y entonces me parece que es justo atraer su presencia a través de este poema que yo escribí poco tiempo después de su muerte. Y a la luz de una relectura de un libro suyo y en especial de un poema de ese libro que se llama Viaje a la última isla, de Javier. Y entonces el poema se titula Relectura de Viaje a la última isla. La verdad es que no lo escribí poco después de su muerte, sino 10 años después, por lo que veo aquí. No, perdón, recuerdo 10 años de un encuentro que no se repitió. Hace justo 10 años, Javier Lentini y yo éramos inmortales. En las últimas horas del verano hablamos largamente de los viejos amigos y recordamos de paso a los muertos. Alrededor veíamos amables cosas, rostros familiares, invitando a un regreso en otras estaciones. La memoria, Javier, fue nuestro fuerte en esa buena andanza. Las palabras convocaban parecidos recuerdos, coloridos objetos de un calidoscopio fijado en un instante de realidad. Rodeados por ella bebimos nuestro vino, hicimos planes para los días próximos. Pensábamos que el poema y el viaje iban a repetirse como en el vasto espejo de Paracelso. Pero el calidoscopio se movió más aprisa, cambiando las imágenes, y es ahora un espacio donde ya no te encuentro. No en ese espacio, sino en otras islas. Dices que al fin comprendes la lluvia y el paisaje. Lección de historia natural. Entre las plantas y las aves, las criaturas sigilosas y las ardillas indecisas, urde la vida de allá afuera sus movimientos circulares. Por las ventanas entreabiertas, yo divisaba a contraluz sombras errantes que pasaban como en un viejo cine mudo. Hoy me veo en este escenario en el que entré sin saber cuándo y del que ya no sé salir. En un instante que he olvidado, perdí mi puesto en la ventana y ensayé los primeros pasos
entre esta flora y esta fauna. Voy a leer ahora unos poemas de amor dedicados a mi mujer, a Irene, que me acompaña, y empezaré por Viola de Amore. Ella vino y se fue como la juventud, se la tragó la tierra, o la deshizo el sueño que arma con una mano y con otra desarma sus paisajes veloces, llenos de dulce engaño, de oasis mentirosos, donde nadie transcurre sino la pasajera que se pierde en la niebla de cada amanecer. Pero el sueño no duerme como sueña el durmiente. Un ángel traicionado ya no sabe por quién y envejecido por la sombra de días que ha olvidado. Es una eternidad la de ese instante y un espacio sin término el lugar en que habita. Presencia del amor. El tiempo del amor es el presente que todo lo contiene, la aparición real de tu alma y tu cuerpo, lo ilusorio de ti, tu encantamiento, también tu lejanía, a veces solo un nombre y una voz que yo escucho claramente a mi lado. Es un sueño, es un pájaro o el rumor de una fuente. Y aunque estés o no estés, sueño y pájaro y fuente han detenido el tiempo como en la vieja escena contada en una fábula. Grande es dicha tu ausencia, que yo procuro en vano conjurar, como ves, con pobres artes de imaginación. La pequeña moneda que les da al hombre solitario, que te hace vivir en su memoria como a una gacela perdida en el bosque y encontrada en la noche del regreso, porque fuiste quien eres de una vez, en una hora de esplendor no abolido, una hora que siempre es el presente y es todos los momentos, como tú, siempre igual a sí misma. Y una leve canción. Mientras espero tu llegada, las aves sobrevuelan el jardín silencioso. Ellas también te esperan. Con sus alas dibujan tu figura y te veo venir por un claro del bosque junto al agua real, encantada por pájaros más veloces que el sueño. Los lugares perdidos. Este era un poema inédito hasta que lo rescató lo rescataron Fran y Chari para este libro recientemente. Fue escrito en Barcelona hace unos meses. Es muy breve, como tantos de mis textos. Los lugares perdidos. Y la memoria como el mar, incesante, instantáneo, mancha de algas sobre los arenales. Un hombre, una mujer, en su propio escenario, cada uno más cerca de su eco. La memoria, que es el siempre jamás, la morada donde alguien convive con su Dios y su sino.
tal vez debería terminar con dos poemas que creo, sí. Uno es otro poema de exiliar, escrito al amparo de lecturas fervorosas de Guido Cavalcanti, ¿no? Particularmente de su balada, y tiene un epígrafe de Guido Cavalcanti que dice: «Perché no espero di tornar mai alla teta in Toscana». Guido Cavalcanti. Pues cada uno tiene su Toscana, a la cual sabe, como Cavalcanti, que no regresará, que encuentre en su memoria la música de un álamo en la tarde, el rumor de una hoja al caer sobre la hierba húmeda, el pasaje de un pájaro de altura que atraviesa sin fin la misma nube, aves, música, nubes, extraviadas desde hace mucho tiempo, allá lejos, en región de penumbra o desdicha. En realidad, ustedes me excusarán, pero eran 4 poemas y no 2. Leeré otro que tiene que ver con esto de algún modo también, que se titula Mano tendida. ¿Quién te exilió de mí? ¿O me exilié yo mismo como de mi tierra? Fue un día lobo, un día tigre fue de oscuras madrigueras, o acaso un día halcón, ave de presa y no de cetería, que te diera el alcance y te trajera a mi mano tendida. Se borraron las líneas de esa mano esperándote, hoy vuelves a grabarlas con un poco de sangre. Y cierta disolución de la memoria tributaria, de algún modo, de el cuadro de Dalí, por cierto, de persistencia de la memoria. El destello de una mirada atraviesa el paisaje. Esta mirada viene de muy lejos, oscila entre tu tiempo y el mío. Imágenes, imágenes, panes, peces, que tu mano dibuja y multiplica. Yo escuchaba otras voces, mi viajera, miraba eso que ocurre entre el sueño y el cielo, y el hambre era irreal y tú eras terrestre. Veíamos arder la vieja llama, eso que se renueva como cántico, como letanía, eso que se resuelve en memoria y silencio para volver a cántico, y la desconocida que salía de ti separaba de golpe la tierra de las aguas, y era ella misma el cántico, y ascendía perdiéndose. Voy a terminar con un soneto. Empecé con un poema de algún modo autobiográfico, toda poesía finalmente lo es, y este soneto también pretende registrar algo de eso. De otra manera, claro. Mester de perrería. Asiduo de mí mismo sobrevivo, encerrado con llave y cerradura, negando como Pedro la figura que más me abruma mientras más la esquivo.
busco sobrellevarla y hasta escribo la agilidad del agua que me apura la vida como el mar, la matadura de la luna y el sol al rojo vivo. Escribo los ladridos a la luna y al mar y al sol y a otros elementos, o exalto el modo de las perrerías con que la noche me ha embarcado en una palabrera piragua de lamentos por ella y mis trabajos y mis días. Muchas gracias.